Un tema complementario a toda la solución del sistema de ecuaciones de equilibrio de fases que hemos visto es que hemos encarado su solución desde el punto de vista de reemplazar la igualdad de los potenciales químicos por una expresión matemática que me formule un modelo matemático del equilibrio y resolver ese modelo matemático. Resolver el sistema de ecuaciones algebraicas no lineales que me ha quedado formado describiendo la naturaleza de los equilibrios de fase. Pero en el medio se había puesto entre el potencial, la igualdad de potenciales químicos y el sistema de ecuaciones, tenía que pasar por la etapa intermedia de igualación de las energías libres. Y allí se podría haber abierto una vertiente extremadamente interesante para describir los equilibrios de fase, que es tomarme del medio de ese desarrollo, no irme a la expresión algebraica, sino quedarme en el punto de la energía libre. Porque la energía libre era un criterio de espontaneidad y equilibrio si las variables termodinámicas independientes eran temperatura, presión y composición. Y el criterio de espontaneidad y equilibrio decía, basado en la energía libre, que la energía libre, el diferencial de la energía libre tenía que ser menor que cero para que la transformación fuera espontánea e igual a cero para que el sistema esté en equilibrio. Como el diferencial de la energía libre tenía que ser menor que cero para que la transformación sea espontánea, el sistema tiende a minimizar la energía libre total de mi sistema. Y este principio que sale del medio de esa igualdad entre el potencial químico y su sistema de ecuaciones, abre todo un panorama muy interesante de predicción de equilibrio de fase por minimización de energía libre. Si el sistema es complejo, el sistema de ecuaciones algebraico no lineales que quedaba formado puede ser de difícil solución y entonces puede intentarse una solución a través de un problema de minimización de energía libre. Algunos problemas siguen sin solución. El sistema no es lineal. Eso quiere decir que es sensible al valor inicial. Aunque yo minimice la energía libre y los procesos de minimización, los algoritmos de minimización, son variantes del método de Newton-Raphson o el método de Broyden, el método de la secante multivariable, en realidad los problemas de optimización se diferencian de estos métodos, que son una variante del gradiente conjugado. Estoy hablando en lenguaje de fundamentos de informática. Ustedes lo vieron. Vieron método de resolución por Newton-Raphson, que implicaba el cálculo de una matriz jacobiana, lo cual implica calcular la dirección del vector gradiente, cuyos componentes son la matriz jacobiana. O sea que no estoy hablando en chino. Pero se indica generalmente como modelos de minimización, no a los que usan modelos de gradiente para resolver, un modelo que usa una derivada, un derivado de Newton-Raphson, sino métodos de tanteo. ¿Sí? El método de Levenberg-Marquardt, que es el que usa MATCAD como optimización, es un método de tanteo. Se acerca en realidad más a la media áurea. ¿Se acuerdan que un método de tanteo basado en la serie de Fibonacci era un método optimizado para hacer tanteos? Acá se hace por tanteo. Minimización de energía libre, por ser un problema de minimización, se tiende a usar estos problemas de tanteo. Un modelo de Levenberg-Marquardt, el paso descendente, son los métodos. El problema de los métodos de optimización es que arranco de un punto, voy buscando cuál es el óptimo,
Y le pasa lo mismo que al given find, o a resolver un sistema de ecuaciones no lineales con Newton-Raphson. Hay sistemas que convergen y hay sistemas que no convergen. O sea, hay óptimos que se dice que son alargados, estrechos, o sea, que tanteo y llego a la puntita pero esa puntita no es el buen óptimo, está por el otro lado de la punta. Y le cuesta mucho llegar a un óptimo. O sea que los problemas de no linealización, o sea, de que el sistema no es lineal, son graves. En termodinámica son graves. Si me falla un método gamma phi o phi phi, puedo intentar una minimización de energía libre. Se usa mucho para sólidos, se usa mucho para equilibrio químico con equilibrio de fases, se usa estos problemas de minimización de energía libre. Es por eso que nosotros, viendo esta gran importancia que tiene la minimización de energía libre para poder predecir el equilibrio de fases, es que vamos a dar una interpretación de los diagramas binarios para ver en qué consiste, a grandes rasgos, este problema de minimización. Tengamos un sistema binario. ¿Sí? O sea, el tema es curvas de energía libre. Curvas de energía libre en función de la composición para sistemas binarios. Dicho el título, y como tengo poco espacio, ya lo borro, porque tengo poco pizarro. Tengamos un diagrama temperatura-composición, líquido-vapor. Y tengamos a esta temperatura que voy a llamar T1, y grafiquemos. Esto está a una presión determinada. Y grafiquemos la energía molar de las fases que están presentes en mi sistema. Primero, son las energías libres molares. ¿Son las molares parciales? No. Es la molar del sistema. O sea que G molar es igual a la fracción molar de A por GA molar parcial más XB GB molar parcial. Es un sistema binario. Segundo, es de una fase. O sea que esto habrá una G molar de la fase líquida y una G molar de la fase vapor, en donde para la líquida son X y G sub A líquido molar parcial, y para la fase vapor, Y sub A y G sub A molar parcial en la fase vapor. O sea que esta es una G molar por fase. Si yo grafico las energías libres molares de cada fase,
tienen un comportamiento muy interesante. Para cuando mi sistema tiene una composición XA igual a 0, mi sistema es B puro. O sea, si XA es igual a 0, XB es igual a 1, y si XA es igual a 0, XB es igual a 1, GB molar parcial es GB molar parcial puro. Perdón, es GB puro, GB molar puro. Entonces, si yo grafico la G molar del líquido, voy a ver que tiene tiene esta curva, ¿está bien? Y si yo grafico, esta es la del líquido, G molar del líquido, y esta es la curva del vapor. Arranca cualquiera de ellos, o sea, cualquiera de ellos tiene los extremos, o sea, en los extremos son las respectivas energías libres de los componentes líquido y vapor puros. Lo que pasa es que la temperatura y la presión a la que se encuentran no es la de las sustancias puras en los cuales estos dos puntos coinciden. Como habíamos visto para sustancias puras, si yo hubiera graficado G molar de la sustancia pura en función de la temperatura, a la temperatura del equilibrio de fase, a la temperatura del equilibrio de fase, esto es Tm, y a esta P, la energía libre de ambas fases es la misma. Pero si mi sistema se encuentra a la temperatura T1, pongamos que sea aquí T1, pues a esa T1 y a esta P, que es la T1 que yo estoy definiendo acá, la energía libre del sólido es menor que la energía libre del líquido, pero son distintas, y como es menor la del sólido, la fase estable es sólida, porque la fase estable es la que tenía menor energía libre, aquella que hacía que el delta G de cambio de fase sea negativo para que la transformación sea espontánea. Entonces, volviendo a mi gráfica, para cuando B está puro, las energías libres del líquido y del vapor puro son distintas, y para cuando A está puro también son distintas las energías libres puros. Las de las fases, por consiguiente, dependen de la composición, ya sea del líquido o ya sea del vapor, y para el XA líquido más XB GB líquido molar parcial. Estas expresiones me indican que son funciones de la composición, pero a su vez las energías libres molares parciales no son constantes, también son función de la composición. Por eso que esta no es una recta en donde G sub A y G sub B son constantes. Son curvas porque las energías libres molares parciales son función a su vez de la composición. Entonces, a esta composición y a esta temperatura, la fase estable, a esta temperatura T1, la fase estable es vapor. Como la fase estable es vapor, la energía libre molar de la fase vapor es menor que la energía libre molar de la fase líquida
a esa composición. Por consiguiente, un análisis isoplético, porque ya hemos visto los isotérmicos, los adiabáticos, los isoentrópicos, los isocóricos, los isobáricos, los isoentálpicos, si no los dije, los de isotítulo, tienen los títulos de vapor constante, le agrego los isopléticos, que son estudios a composición constante. ¿Por qué no los llaman a composición constante? Porque me gusta llamarlos isopléticos, a composición constante. Entonces, este estudio isoplético a composición constante que está señalado con la curva roja, con la recta o vertical roja, me indica en el diagrama de fases que la fase estable a la temperatura T1 y a esa composición roja es vapor. En su interpretación de gráficos de energía libre, si yo hubiera podido graficar, que puedo, ustedes pueden, yo no, ustedes pueden graficar la energía libre de la fase vapor y la energía libre de la fase líquido. A esa composición y a esa temperatura T1, la gráfica les va a decir que la energía libre del vapor es menor que la energía libre del líquido y por consiguiente la fase estable es vapor. Si yo hago el mismo estudio isoplético a una composición que esté por aquí, me va a dar el mismo resultado, pero ahora la fase estable a esa temperatura y composición es líquida. Entonces, la energía libre de la fase líquida, que es esta curva del líquido, es menor que la energía libre de la fase vapor, la energía libre molar de la fase vapor a esa misma composición. Y si yo hago un análisis a esta composición y esta temperatura, encuentro en el amarillo que estoy en la región de dos fases. O sea que hay líquido de esta composición en equilibrio con vapor de esta composición a esta temperatura T1 y con esta composición XZ, digamos, la llamaría Z1 genérica. O sea, a esta composición global Z1 voy a tener presente el líquido de esta composición en equilibrio con vapor de esta composición. ¿Cuánto vale la energía libre? Pues, si yo tomara la energía libre del vapor, es menor que la del líquido. Entonces esto me estaría diciendo que el sistema es vapor. Sin embargo, la combinación lineal de la energía libre de este líquido con respecto a la combinación con la energía libre del vapor de esa composición, que es esta recta que pasa entre los dos, la combinación lineal de esas dos energías libres, que voy a llamar G molar vapor 1 y G molar líquido 1. Y no porque sea el componente 1, porque los componentes son A y B, sino que la energía libre de este punto, esa energía libre molar, que es igual a alfa por G molar del líquido 1 más 1 menos alfa por G molar 1 de la fase vapor, que representa una combinación lineal de las energías libres del líquido y del vapor congeladas de esa composición, y se la llama combinación lineal porque tiene este parámetro alfa, en donde alfa va entre 0 y 1,
con 0 igual a esta energía, o sea que este alfa sería un porcentaje de líquido, cuando el alfa es igual, perdón, un porcentaje de vapor, porque cuando alfa es igual a 0 es líquido, cuando alfa es igual a 1 es vapor, la combinación lineal de esas dos energías libres tiene menos energía libre que la del vapor a esa composición o que la del líquido a esa composición. Como esa energía libre molar es menor la de la combinación lineal, entonces mi sistema tiene dos fases, una líquida de esta composición, que es la de la 1, la de ese punto, un vapor que tiene esta energía libre, la de ese punto que estaba representado allí, y un porcentaje de líquido de esta energía libre, de esta composición, y vapor de esta energía libre, de esta composición, y un porcentaje de ambos llamado alfa. Por eso exhibe un equilibrio de fases a esta composición global amarilla y a esta temperatura T1, exhibe un equilibrio de dos fases de líquido de esta composición en equilibrio con vapor de esta composición. Profe, Sí. Ahí se supone que la recta amarilla de composición Z1 pase por el cruce de las dos curvas de energía libre, o está bien ¿Cómo hecho se ahí, determinó eso? Efectivamente. ¿Cómo se determinó eso? Veamos. Lo voy a hacer un poco más grande para ver un escenario alternativo. No es lo que yo quiero hacer. ¿Qué me pasa? Que me estoy saliendo. De acuerdo a lo que dije recién, había dos puntos en los cuales eso se producía. ¿Qué hubiera pasado si en vez de esos dos puntos yo hubiera elegido estos dos puntos? Y hubiera hecho el análisis isoplético nuevamente a esa composición. Si yo en vez de elegir este punto hubiera elegido este punto, pues la combinación lineal de esas dos energías libres, de la energía libre de vapor de esta composición y la energía libre de líquido de esa composición, me hubiera dado una energía libre de mezcla más alta que la que yo obtengo con este punto y este punto. Y si yo elijo cualquier otra variante,
o sea, yo elijo, no con esta, hubiera elegido hacerla con esta energía libre, esta combinación lineal de la amarilla sigue teniendo menos energía libre. Y si yo hubiera elegido cualquier otro punto de acá arriba, este de acá arriba con este, pues la amarilla sigue teniendo menos energía libre. Aparentemente hay una única amarilla que es una combinación lineal lo más bajo posible. De existir es única. ¿Sí? Y digo existir porque ya vamos a ver otro escenario en que no existe. ¿Cómo lo obtengo esos dos puntos? ¿Está bien? Que es la combinación lineal de esos dos puntos amarillos, que es la que me da la menor de todas. Y, tal como vienen los gráficos, parece ser la tangente común. ¿Será la tangente común a las dos curvas que de existir la tangente común es única? ¿Está bien? Bueno, no es necesariamente única. Pero existe una tangente común, ya voy a ver el escenario en que no es la única. Existe una tangente común. Esta tangente común, ¿será la que me da la menor energía libre? La prueba está en sus manos. Si yo observo el siguiente escenario, que esta es la gráfica de G molar por fase, ¿está bien? Si esto es G molar en función de la composición, entonces hemos visto en alguna época de nuestras vidas algo llamado el método de las tangentes. Yo podré calcular con una propiedad molar las propiedades molares parciales. Sí, claro. Yo tenía que trazar una tangente a una curva de G molar, y si esta es la G molar del líquido, una tangente a la G molar en ese punto me daría en este punto GA molar parcial líquido y en este punto GB molar parcial líquido, porque es la tangente a la curva de G molar líquido, la propiedad integral. Pero si es la tangente común a la curva del vapor, o sea, si este punto también es tangente a la curva de G molar del vapor, por ser del vapor, la tangente a la curva de vapor en ese punto me da en este extremo GA molar parcial del vapor, y en este punto, por ser tangente a la curva del G molar del vapor, o sea que esta curva es G molar del vapor y esa curva es G molar del líquido, la tangente a G molar del vapor en ese punto me da en este punto GB molar parcial del vapor por ser de ese punto. Pero por ser de este punto me da G molar parcial del líquido. O sea que es el mismo punto. O sea que GB líquido molar parcial es igual a GB vapor molar parcial. Y por este punto, GA del líquido molar parcial es igual a GB del vapor molar parcial. O sea que estoy a un tris de decir que el potencial químico de A en la fase líquido es igual al potencial químico de B en la fase vapor. Oh, pero si yo digo eso, están en equilibrio. Sí, están en equilibrio. Los potenciales químicos son iguales, las energías libres molares parciales son iguales, y entonces ese segmento amarillo, que es el de menor energía libre posible por combinación lineal de esta energía libre y de esta energía libre del vapor
de esta composición con energía libre del líquido de esta composición, esa combinación lineal, que es la menor de todas, debe necesariamente ser la tangente común a las curvas de energía libre molar de la fase vapor y las curvas de energía molar de la fase líquida para que se cumpla la regla de fase de Gibbs. O sea que lo demuestro por los dos lados, porque es la menor, o sea, la combinación de energías libres molares más baja posible y es necesariamente la tangente común a las dos curvas. Ese Profe, concepto, sí, es el de minimización de energía libre. Sí, disculpe, ahí en donde puso que la G molar parcial del compuesto B líquido es igual a la G molar parcial del compuesto B vapor, abajo también sería de A y de A, y los potenciales químicos también serían de A, ¿o está bien como lo es puso? de B y esto es de A. Ah, si ustedes son expertos porque acaban de tener el parcial. Es G de A del vapor molar parcial. Porque es por componente. Es por Entonces, componente. Mu sub I de la fase líquida igual a mu sub I de la fase vapor. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es A. Mu sub A de la fase líquida igual a mu sub A de la fase vapor. Y mu sub B de la fase líquida es igual al potencial químico del componente B en la fase vapor. Entonces, la tangente común a las dos curvas es la combinación lineal de esas energías libres de fase líquida y de fase vapor que minimiza la energía libre. Bien. y eso, profe, sería válido dentro del rango de esas dos composiciones únicamente, o fuera Solamente también. de esas dos composiciones. O sea que si yo tengo una composición que pasa justo por la intersección de las dos curvas de energía libre molar, pasaría lo mismo, también estaría en equilibrio el líquido y el vapor de esas dos composiciones particulares. A ver, este principio lo podemos extender a un escenario en general. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos es hacer los gráficos completos. ¿Está bien? Para hacer los gráficos completos, yo necesito un poco más de pizarrón. Supongamos que tenemos una temperatura-composición. Entonces, a una temperatura T1 que esté por arriba de la temperatura de ebullición del componente B, o sea, está por arriba de la temperatura de ebullición del componente B, la fase es todo vapor, entonces a T1 la gráfica me da esto es G molar del vapor y esta es G molar del líquido. Y en todo el rango de composiciones, la energía libre molar del vapor es menor a la energía libre molar del líquido. Esto está a una presión constante, esto es líquido y esto es vapor.
A la temperatura T2, aquí, a la temperatura T2, en donde hay equilibrio líquido-vapor, cuando B está puro, la curva de G molar del líquido, que a partir de este momento la voy a dejar de llamar G molar porque no me va a entrar en el diagrama, partiendo del mismo punto, la energía libre del vapor es igual en el líquido y el vapor para cuando XB es igual a 1, y a partir de ese punto, la del vapor siempre es menor que la del líquido, pero se igualan en este punto. A una temperatura T3, hay líquido en equilibrio con el vapor. Este es el truco para trazarlo. Esta es la curva del vapor, esta es la curva del líquido. Entonces, la curva del líquido a una composición menor que esta composición, composiciones menores a esta, es líquido, la fase estable, el vapor tiene una energía libre más alta. A esta composición es todo vapor, la del vapor, o sea, la curva del líquido vendría así, porque va en todo el rango de composiciones. La curva del vapor tiene menos energía libre que la del líquido. Pero si las composiciones se encuentran entre estos dos puntos, tiene menos energía libre la combinación lineal de las dos energías libres molares, y por consiguiente el sistema exhibe equilibrio líquido-vapor. Podemos decir también que mi sistema exhibe este comportamiento y que todos los demás estados son metaestables. De existir, tiene que espontáneamente transformarse en la curva roja, que es la de menor energía libre. Es curva hasta este punto, un segmento lineal entre estos dos puntos y curva en el restante. A la temperatura T4, que es esa, vuelve a tocarse el líquido y el vapor. Ahora el vapor es la de arriba, la del líquido, esta es la curva AT3, esta es la curva AT2, y este esquema era AT1. Vuelve ahora el líquido, es el de menor energía libre en todo el rango de composiciones, y el vapor coincide con ese punto. Y a una temperatura T5 más baja que la de T4, la del líquido es más baja que la del vapor en todo el rango de composiciones. Y por consiguiente, esto que es T5, el sistema es líquido en todo el rango de composiciones, porque la energía libre molar de la fase líquida es más baja que la del vapor en todo el rango de composiciones.
No sé si eso respondió un poco a tu pregunta que me estabas haciendo al comienzo. Sí, sí, profe, se entendió. Bien, acá se entiende, pero ahora no se va a entender ni medio. Ahora voy a hacer una divertida. ¿Está bien? Porque esta es la sencillita. ¿Está bien? Podemos tener escenarios más complejos. Fíjense también que hay un efecto curioso que lo voy a graficar acá. Es una consecuencia de lo que estoy planteando en minimización de energía libre. ¿Está bien? ¿Qué es? Si yo grafico, este es un temperatura, composición, a una presión dada, hay un equilibrio de fases entre estos dos valores de composición. Aquí, en este rango de composiciones, la fase estable es líquida y por consiguiente, la actividad, si exhibiese una desviación positiva de la idealidad, la actividad evolucionaría hasta, seguiría evolucionando porque exhibe una desviación positiva de la idealidad. ¿Está bien? Creo que le dice, sí, no, está bien. En este punto, entre estos dos, el líquido sigue estando en este intervalo de composiciones, pero el líquido que está en equilibrio es solamente este. Entonces la fase líquida en todo el intervalo de composiciones que está aquí, el líquido en realidad exhibía, como habíamos dicho, el comportamiento de que se encontraba presente líquido de esta composición en equilibrio con vapor de esta composición. Y como en todo este rango de composiciones globales, el líquido que está presente por las dos fases, su composición no cambia, la actividad de mi sistema en ese intervalo de composiciones no cambia, porque sigue siendo la actividad del líquido, la actividad de ese punto que mientras haya dos fases, no cambia de actividad. El líquido recién va a cambiar de actividad cuando supere este tramo. Hay líquido, no porque la fase estable es vapor, pero aunque la fase estable sea vapor, yo puedo calcular la actividad del líquido en ese rango de composiciones y a esa temperatura, porque puedo calcular la energía libre. O sea, cuando yo calculo la energía libre de esta curva, perdón, de esta curva, la del vapor, la tengo que calcular con esa actividad. Y existe el cálculo, pero no existe la fase. Perdón. Existe el cálculo, pero no es la fase estable. Es una extrapolación a una fase metaestable. Esto lo hemos visto y es lo que quisimos decir en su momento, cuando no nos entendían ni medio, que para una sustancia pura, a veces existía un estado metaestable porque el punto triple verdadero era este, pero resulta ser que podía haber un estado metaestable
de continuación de esta fase líquida a temperaturas por debajo de su punto triple. Existían y se calculaban, pero no eran la fase estable. Acá me pasa lo mismo. Esto es, más allá de esta composición, la fase estable es vapor. Sin embargo, puedo calcular y debo calcular la energía libre de la fase líquida bajo esas condiciones y por consiguiente tendrá una actividad bajo esas condiciones, tan solo que mi cálculo de energía libre me dice que esa energía libre calculada con esa actividad es más alta que la energía libre calculada con la fase vapor y fugacidades. Por eso la fase estable es la fase vapor, porque tiene menos energía libre que la calculada con la líquida, con una actividad de una fase líquida que estable no es, extrapolada como meta estable. Digo más. No digo más, vamos a borrar todo. Esto que parece un líquido vapor es muy aburrido porque me da solamente 2 gráficas de energía libre. Así que hagamos una interesante y voy a dejar el resto para el práctico, ¿está bien? Que vamos a ver todavía escenarios más interesantes. Y voy a poner 2 eutécticos con sólidos totalmente inmiscibles y con la formación de un compuesto de punto de fusión congruente. Como ustedes no entendieron ni medio, repito, voy a hacer un diagrama binario, sólido-líquido, con 2 eutécticos y con la presencia de un compuesto de punto de fusión incongruente, con un punto de fusión congruente. Para entender lo que voy a hacer, tienen que ver los videos. Así que no me pregunten cómo se hace porque está en los videos. Lo voy a hacer, ¿está bien? Pero no me pregunten cómo se hacen sin ver los videos. Lo que yo quise decir es que voy a tener la formación de un compuesto de punto de fusión congruente, 2 eutécticos sólidos totalmente inmiscibles, que se representan de esta forma. Este es un temperatura composición, esto es A, o sea que, y este compuesto, por la forma que tiene, quedó más o menos un AB, esto es B, o sea que esto es AB más B, más A, porque aquí grafiqué A, esto es B más AB, esto es líquido, esta zona es AB más líquido, esto es B más líquido, esto es AB más líquido, esto es A más líquido. Y no voy a rayarlo tanto, vean el video de diagramas binarios para ver en qué consiste. Voy a hacer los trazados de curvas de energía libre de este sistema. A esta temperatura T1, que sería esta temperatura T1, solamente tengo líquido, tengo presentes 3 fases, la fase A, pura, AB y B. Entonces,
a ese punto hay un equilibrio, o sea que aquí tengo que tener, y la de B puro es una cosa así. Esta es la gráfica de G molar de B, de B, me conviene con líquidos parcialmente miscibles porque esto va a ser B puro, A puro y lo voy a confundir más en este punto. Lo voy a tener que hacer después de entender la otra. Si son sólidos parcialmente miscibles, este es un eutéctico, esta es la formación de un compuesto, a T1, esto es fase alfa. A T1, la fase alfa, la líquida, la beta y la gamma están todas arriba. Entonces, la más baja es la de la fase alfa, la de la líquido se une en ese punto y las otras dos, la beta está más arriba y la gamma está más arriba. A la temperatura T2, tengo estos dos puntitos bajo las composiciones de esos dos puntos, bajo las composiciones de estos puntos. O sea, voy a hacer la verde con esa, la azul, estos dos puntos, y la violeta, naranja, rojo, marrón, verde oscuro, la verde oscuro, y la verde oscuro para estos dos puntos. Entonces, yo tengo un equilibrio de fases, un equilibrio de fases, y un equilibrio de fases, y una curva. Acá es líquido en este rango de composiciones y en este rango de composiciones. En este rango la fase estable es alfa, así que, y alfa no hay nunca más en todo el rango, así que alfa arranca acá y sube.
y es tangente en este punto. Eso es G molar de alfa. En este punto es beta, o sea, en este intervalo es beta, en este intervalo es beta, o sea que beta, que lo voy a hacer por 2, el único intervalo que es estable es este, así que beta es G molar de beta. Es líquido en este intervalo y es líquido en este intervalo, así que naranja fuerte, la flúor, la fucsia es líquido en este intervalo, así que aquí tiene que ser líquido, y tiene esta tangente común, y luego sube, baja, y esa es G molar de líquido. O sea, es líquido en este intervalo de composiciones y es la fase estable. En este intervalo de composiciones, que es el verde, hay un equilibrio de fases, así que es ese segmento, es este segmento. Hay uno a continuación, la fase estable es beta, entonces la curva Bordeaux es beta, es la de menor energía libre. En este intervalo celeste, es este intervalo celeste, hay dos fases en equilibrio, beta de esa composición en equilibrio con líquido de esta composición, y hay otro verde aquí, de equilibrio de fases, corresponde con este equilibrio de fases, dos tangentes, es líquido, tiene la curva morada, es la fase alfa, que como es la negra, que es la del equilibrio de fases. Entonces, esas son las tres curvas de las energías libres molares de las fases alfa, beta y líquido, y ese es el resultado final de las curvas de energía libre. Las fases estables tienen que ser la de menor energía libre. Le he dado dos ejemplos y con la ingeniera López van a ver varios más. El motivo era minimización de energía libre o curvas de energía libre en función de la composición. ¿Preguntas? Bien. Entonces grabo esto, lo subo y nos vemos. Saludos, nos vemos.